Imaginémonos ahora el segundo ejercicio. Escriba un algoritmo que lea 3 números y determine si uno de ellos es equivalente al resultado de la suma de los otros dos. Entonces, cuando tenemos los números que vamos a escribir, vamos a tener que A, B y C. Si algo no es igual a la suma de los dos, entonces se piden A, B y C, es decir, se leen en escritura. Si A es mayor a, comprobamos la expresión. Fíjense que simplemente hago un O, porque cualquiera de las tres condiciones se puede cumplir, que A sea mayor a la suma de A y B, que B sea mayor a la suma de A y C, o que C sea mayor a la suma de A y B. Y eso lo que vamos a escribir es, el número es el mayor a los tres. Veamos en un algoritmo rápidamente qué pasa. Tenemos la declaración, pedimos cada uno de los números que necesitamos, y así llegamos a la condición. Fíjense que la condición ya la escribí tal cual como se las puse en el procesamiento. Si A es mayor a A más B, o B es mayor a A más C, o C es mayor a A más B. Dependiendo de lo que nos escriba el usuario en la recolección de datos, va a escribir, existe un número que es mayor a los 3. Fin. Entonces, ¿esto qué significa? Bueno, el usuario se le va a ir mostrando por pantalla, cada uno de los tres escribir, el usuario coloca 12, igualmente el 25, indica el 3, el usuario coloca 4, y en este momento se evalúa primero, siempre se evalúa la expresión, y dependiendo de la expresión, cada uno de los términos. Es decir, primero se va a resolver de izquierda a derecha cada una de las expresiones. A es mayor a A más B, entonces A vale 12, y B más C, que debe ser lo que está escrito allí, es 25 más 4, 29, por lo que A no es mayor a B más C. B es mayor a A más C, entonces B vale 25 y A más C es igual a 16. Particularmente un IDE dejaría de procesar hasta acá y pasaría a la siguiente línea, pero veamos qué pasa en la siguiente. C, que es 4, es mayor a A más B, 25 más 12 son 37, por lo que no se cumple, pero sin embargo tenemos falso o verdadero o falso, y sabemos que para que una condición de O sea verdadera, una sola de los términos debe ser verdadero, por lo que va a decir, existe un número que es mayor a los 3. Nuestro programa va a ejecutar la línea interna. Pero ¿qué pasa? ¿O qué pasa si ningún número realmente es mayor a la suma de los 3, de dos de ellos? En ese caso, por ejemplo, que todos sean iguales, A igual a B, B igual a C, C igual a D, eso nos va a traer el problema de que ninguno de los algoritmos, ninguno de nuestro programa no va a responder al usuario lo que queríamos que responda, porque le va a quedar en blanco. Nosotros no tenemos la condición contraria. Redefinamos de nuevo el algoritmo rápidamente y vamos a ver qué alternativas pudimos tener. En este caso vamos a tener que pudimos haber escrito, ¿verdad?, lo que es nuestro código tal cual, y debajo de nuestro fin podemos invertir cada una de las expresiones, que A sea menor o igual a la suma, y que B sea menor o igual a la suma, y que C es igual menor o igual a la suma. Entonces escribimos, no existe un número que es mayor a los 3, a la suma de los 3. No es la solución más conveniente, porque habría que invertir cada una de las expresiones. Intentemos con otro caso, negando toda la expresión completa. El NOT nos permite fácilmente negar todo lo que está dentro de la primera expresión, y entonces escribimos. Un poquito más bonita y elegante la observación, más sin embargo, sí existe una estructura que nos permita hacer esto sin necesidad de irnos tan allá. Para ese caso tendríamos sí, si no, fin, sí. Sí, si no, fin, sí es la estructura con una alternativa, ¿verdad? Si pasa esto, hacemos esto, si no, lo otro. Por ejemplo, si habían entradas en el cine, vamos al cine. Si no, podemos ir a comer pizza. Simple. Entonces, el sí y el si no representan la alternativa de si no pasa lo que queríamos que pasara en la primera condición. La estructura de selección doble permite indicarle al programa que va a ocurrir cuando la condición de sí resulta ser falso. Recordemos que el sí, siempre para que entre en el bloque de código debe ser verdadero, el si no se ejecuta en un bloque falso. Esto es mejor que hacer dos sí seguidos, ya que no se comprueba por segunda vez la expresión, y no hay que buscar la forma de hacer el caso contrario en la expresión, y además no se corre el riesgo que al evaluarse dos veces la expresión por un fallo de lógica, esta no se cumpla. Luego ustedes van a ver que en su carrera o en su vida profesional, al que me refiero con todos estos detalles de por qué no es tan factible aplicar sí seguidos cuando ya existe una condición de sí no definida. No se modifica mucho la estructura del sí. Fíjense que simplemente se agrega donde antes estaba el sí, el sí no, y el fin sí, que indica el cierre de toda la estructura de sí. Siempre es necesario.
Entonces, la condición se cumple, ejecutamos esto. Si la condición no se cumple, ejecutamos este otro bloque de instrucciones. Nunca se va a dar el caso de que se ejecuten ambos al mismo tiempo. Entonces veamos cuál era la solución para suma de 2 con un sino. Fíjense que tenemos la misma declaración tal cual. Tenemos nuestra expresión lógica que ya sabemos que funciona. Existe un número que es mayor a los 3. Y un sino. No existe un número mayor a los 3. Fíjense cómo se va a mostrar. Tenemos de nuevo nuestro cuadro de variables y nuestra pantalla autocolocada. Y le voy a empezar a escribir cada una de las opciones. Indique el número 1. Fíjense cómo se mueve el apuntador amarillo acá en las expresiones, en las instrucciones que se están ejecutando. Esto va a ser bastante importante cuando se hagan los saltos de código. Entonces lee el 8, indica el número 2, lee el 8 otra vez, indica el número 3, lee C, comprueba. A es mayor a la suma de cualquiera de estos. En realidad, como sabemos que son números iguales, A y B van a 16, y en ninguno de los casos 16 va a ser mayor, 8 va a ser mayor que 16. Por lo que va a entrar en el sino y va a escribir no existe un número que es mayor a